y voy a empezar a grabar. ¿Ya? Ya. Ahora, chiquillos, antes de empezar a mostrar esta imagen, hay que planificar o explicar un poquito de algo previo. Ya. Tenemos la planificación. Y la planificación hay que entenderlo que va a ser siempre el primer pilar o el primer elemento que vamos a considerar para hacer cualquier trabajo, el que sea. ¿Ya? O sea, no solamente la planificación se va a tomar para algo de ver qué necesitamos comprar, a quién, dónde y cuándo, y cómo llega, ¿ya? Sino que también la planificación va dado en las distintas actividades que nosotros hagamos. Y esto se lo digo porque en minería hay que tener esa claridad. Implica un nivel de riesgo bastante alto. Y eso, chiquillos, es súper importante tenerlo bien en cuenta. Ahora, la planificación, usted la estamos viendo acá desde el punto de vista de tener insumos, de tener cosas. Sin embargo, la planificación desde la perspectiva de la mirada de la minería, también viene a ciertos elementos o equipos que nosotros tenemos que tener para nuestro uso diario. ¿Ya? Por ejemplo, si estamos haciendo un plano de interior mina, o un plano de faena, ¿ya? Necesitamos, por ejemplo, hacer labores quizás de geomensura, o queremos hacer una geomensura, y para eso necesitamos una serie de elementos. Ya, vamos a hacer una perforación interior mina. Para eso necesitamos, por ejemplo, empezar a ver lo que corresponde al ruido. ¿Ya? O, por ejemplo, medir gases. Todo equipo que nosotros utilicemos para verificar ciertas condiciones de seguridad también tiene que tener una medición. Y eso también es parte de la planificación. ¿Ya? O sea, la planificación también tenemos que entenderlo, que no es solamente comprar algo, sino también adquirir un servicio. Y todo elemento, específicamente los medidores de gases, deben siempre estar con su respectivo certificado de calibración. ¿Ya? Una cosa es la mantención y una cosa es la calibración. Y eso te lo exige la ley por si acaso. Ahora, cuando vamos a iniciar nosotros un proyecto, necesitamos definir, por ejemplo, los elementos clave, ¿ya? Y en este caso también para logística interna y la logística externa. La logística vamos a entenderla, o el proceso logístico, ya, volviendo un poquito al principio, vamos a entenderlo como la serie de elementos que va a tener que tener una empresa para poder tomar un elemento externo y llevarlo a ella. O sea, yo necesito algo, un producto o un servicio, y lo traigo a mi empresa. Bajo ese punto de vista, lo que es logística ya se cambia automáticamente al concepto de cadena logística. ¿Ya? Ahora, la cadena logística hay que entenderlo como la serie de actividades que tiene que tener una empresa, la cual va a tener un requerimiento, ¿ya? Para un proveedor o distribuidor. O sea, todo lo que yo necesito informar a estos proveedores o distribuidores de un elemento que yo necesito. ¿Para qué? Para poder tenerlo en mi faena. ¿Ya? Ahora, siempre tenemos que hablar del concepto de requerimiento de compra. O sea, yo todo lo que necesito comprar va a estar o va a quedar inmerso bajo ese concepto, un requerimiento. Y eso la empresa puede tomarlo o dejarlo. Sin embargo, hay que entenderlo de que uno tiene que pedir las cosas bajo cierto periodo de tiempo para poder hacer óptimo. ¿Ya? Y vamos a explicar por qué el tema del óptimo. En sí, el óptimo viene también asociado a recursos, a los plazos y proveedor. Ya. Quizás, por ejemplo, como explicamos en el video, tú requieres un elemento que esté en tu empresa. Y por lo general hay ciertos elementos que pueden estar cerca de la faena, hay otros elementos que pueden estar en otra ciudad o en otra región, pero también podemos tener el problema de necesitar un instrumento, un elemento que esté fuera del país. ¿Ya? Hay muchos elementos para maquinaria pesada y también muchos elementos para perforación que no se encuentran en Chile, se encuentran, por ejemplo, en Canadá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el proveedor quizás no esté en Chile. Y también nosotros tenemos que ver un tema de recursos para poder comprar eso, pero entender también que el plazo quizás va a demorarse un poco más.
Por lo tanto, nosotros ya cuando queremos comprar algo, un insumo, tenemos que darnos cuenta que quizás esto no es de un día para otro, o no va a estar mañana, sino que se va a demorar una buena cantidad de días, 2, 3, 15 días, 2, 3, 4, 5 semanas, hasta incluso un par de meses. Por lo tanto, muchas veces el proveedor, uno se fija solamente en quién lo tenga, pero nosotros también tenemos que empezar a tomar en cuenta estos dos elementos. Lo que es recurso y lo que es plazo o tiempo van de la mano, sí. Muchas empresas te pueden tener algo o traer un elemento en menor tiempo, pero eso implica para ti, empresa, un costo, que en el fondo, la de que algo se te entrega a ti más rápido, tú vas a tener que en el fondo pagar por aquello, ¿ya? Ahora, la planificación de la logística, vamos a entender a nosotros también de que tiene que siempre, cuando uno está estudiando o haciendo un proyecto, o está planificando un proyecto, yo siempre lo he llamado, lo he dicho, cuando vamos, por ejemplo, a hacer campañas de exploración, o vamos a hacer campañas en el fondo para hacer sondajes. Ahí nosotros tenemos un recurso que tenemos que tener, no solamente recursos humanos, recursos gente, sino también ciertos elementos para el trabajo, ¿ya? Y ahí vamos a tener que empezar a analizar esto y esto. Ahora, cuando el proyecto está en etapa de estudio, uno tiene que empezar a considerar todas las variables y todos los elementos que son más críticos de poder tener o de poder conseguir, ¿ya? Y siempre tomando en cuenta el elemento que sea importante a la hora de poder evitar que la faena paralice. Si dentro de mis procesos realizo perforaciones, es lógico que deba tener barra, ¿ya? Para poder perforar, bit, un portabit, o hay un elemento que es bit y portabit que viene combinado, o los aditivos, las grasas o aceite, para que también lo tengamos bien claro con eso. Ahora, siempre vamos a tener que ver las variables críticas en la ejecución, ¿ya? O sea, una cosa es la variable crítica que tenemos que tener en cuenta cuando estamos planificando o estudiando un proyecto, ¿ya? Que ese elemento o variable crítica va a empezar a hacer... Ya. Ahora, chiquillos, siempre tenemos que tener eso en mente, ¿ya? Cuando uno lo empieza a ver ya el tema de estudio de proyecto, uno también lo puede empezar a ver como una ruta crítica. Y la ruta crítica es cuando un elemento o un nodo no funciona y eso te paraliza el proceso, ¿ya? Ahora, siempre tenemos que tomar en cuenta de poder adquirir con anticipación un producto, ¿ya? Y eso también va a tener en relación tanto con las bodegas como con la logística, en el fondo el transporte interno de un producto o servicio. Si mi bodega, por ejemplo, tiene una capacidad de 1000 kilos, yo sé que voy a ir comprando a medida que la bodega se vaya vaciando. Yo no puedo comprar 2000 kilos de una, porque mi bodega, al ser de 1000 kilos, no va a tener el espacio suficiente para poder transportarlo, ¿ya? Ahora, perdón, para poder almacenarlo, mejor dicho. El tema a veces del transporte entre bodegas es muy normal y general que eso suceda en varias faenas, ¿ya? Lo que nosotros estamos viendo acá es algo estimativo, es algo más o menos que se puede dar, no es necesariamente que sea así. Cada empresa va a tener siempre un funcionamiento distinto, una manera diferente de hacer las cosas. Por lo tanto, y también tenemos que tener ese tema. Y lo que hacen muchas empresas, tienen una bodega central y van despachando a distintas bodegas, ¿ya? Tanto en la misma empresa como quizás en una u otra bodega de una sucursal que ellos tengan. También hay que tener también lo bien claro con eso. Ahora, en el gráfico que tenemos acá, que más que un gráfico, esto es un diagrama de flujo, ¿ya? Acá yo me olvidé colocar la pelotita acá y la pelotita acá. En el fondo, esto se continúa en la sección de acá. Ahora, acá, chiquillos, no hay que enredarse tanto. Me explico. Vamos a tener un inicio y un fin. O sea, la actividad parte iniciándose y termina en un fin o finalizando. Ahora, acá nosotros en primera instancia tenemos que ver un estudio de propuesta. Y este estudio de propuesta, básicamente, es decir, ¿qué necesito yo? ¿O qué va a ser mi proyecto? Crear un presupuesto y programar la obra, ¿ya?
Cuando hablo de obra, puede ser faena, un trabajo, darle ahí hay que establecer un contexto, ¿ya? Recuerden que muchas veces nosotros vamos a tener quizá vamos a ser contratistas, una empresa mandante, una empresa minera un poquito más grande, y quizá nosotros nos va a contratar para que podamos hacer un servicio puntual por un periodo de tiempo. Ahora, cuando uno crea un presupuesto, en la práctica el presupuesto quizás es para nosotros poder comprar algo. Y a mí lo que me tocó hacer muchas veces era pedir una cotización. Y uno cotizaba en 3 partes. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder tener 3 distintos tipos de precios. Cuando uno empieza a ver eso, uno también cuando cotiza empieza a ver lo que está acá. ¿Cuánto vale? ¿Y cuánto llegase a demorar si hay que traerlo de afuera? ¿Ya? A mí me tocó mucho ver esto con el tema de lo que es protección respiratoria. Como por ejemplo lo que tengo acá. Un respirador con un polvo P100 para polvos de filtro en realidad. ¿Y por qué razón motivo? Porque comprábamos nosotros un filtro, el cual se vendía mucho, y muchas veces nos quedábamos sin stock de filtro. Por lo tanto, uno preveía más o menos con qué proveedor poder comprarlo y los plazos más o menos que esto se demoraba en traerlo. ¿Ya? Ahora, el recurso era importante, sí, porque entre un proveedor y otro habían diferencias bastante importantes. No habían diferencias de 1.000 pesos, a veces diferencias hasta de 8.000, 9.000 pesos en un mismo filtro entre una tienda u otra. Ahora, cuando yo creo el presupuesto es porque ya en una primera instancia definí bien lo que necesito, lo que voy a comprar. Por lo tanto, al crear el presupuesto, digo yo, ya, esto es lo que yo necesito, en cantidad. Ahora, eso uno lo ve en primera instancia como una cantidad, como un volumen bruto. Cuando uno va a empezar a programar la obra, en el fondo uno dice, para el mes 1 o el mes 2, para el mes 1 necesito tener estos equipos, ya sean equipos principales de tracción como un camión tolva, como un cargador frontal, o algún equipo de apoyo, como una moto niveladora, o un mini cargador con orugas o ruedas. Y también los distintos insumos que vayan necesitando. Y a uno, si tiene maquinaria pesada, uno ya sabe que tiene que tener para todos los meses cantidad de filtros, elementos de desgaste, como algunas casas punteras, algunas protecciones de los equipos, ¿ya? Y un par de cosas así. Entonces yo ya sé que al programar mi obra, o al programar lo que yo necesito, yo sé que para ciertos meses voy a tener que comprar ciertos elementos, ¿ya? Ahora, hay que entender también algo, que quizás la empresa tiene ya experiencia, tiene un tiempo trabajando. Por lo tanto, ellos ya más o menos van teniendo una idea de cada cuánto comprar ciertos elementos o productos, ¿ya? Por lo tanto, yo estudio lo que voy a hacer, voy a crear un presupuesto en base a distintas cotizaciones o lo que nos sea más cómodo, para ver bien quién es el proveedor que nos va a vender las cosas, y luego programar el retiro o cada cuánto nosotros necesitamos que nos lleven a nuestro lugar los distintos elementos, ¿ya? Ahora, quizás vamos a tener que revisar esto. Quizás nos quedamos cortos, o quizás estamos comprando de más. Por lo tanto, nosotros ahí sí o sí vamos a tener que empezar a reubicar, o en el fondo a recalcular los recursos que nosotros necesitamos, ¿ya? Quizás compremos más, quizás compremos menos, o quizás también puede ser que el proveedor de un momento a otro nos cambió los precios, nos aumentó los precios de los productos. Ahí tenemos un tema. Quizás ya el precio no es tan razonable para nosotros como empresa y nos obliga a tener que buscar otra persona. Ahora, acá nosotros cuando vamos a comparar con otros presupuestos, vamos a tener otro tema acá, ¿ya? Si comparamos con otro presupuesto y todo nos parece bien, vamos a crear nuevamente un programa de despacho, ¿ya? Y nuevamente un programa de abastecimiento, en el fondo. Un programa en el cuanto a nosotros cada cuánto tiempo nos van a ir a entregar las cosas, ¿ya? Y luego el programa de abastecimiento es o el proceso de abastecimiento es cómo nosotros internamente vamos a ir repartiendo o distribuyendo los distintos elementos que nos llegaron, ¿ya? Eso hay que entenderlo bien claro. Ahora, en esta sección de acá,
que ya puede ser que esto pase para este lado, puede pasar también lo siguiente. Crear cuadro de entrega, que eso viene ya más o menos cada cuánto necesitamos nosotros que nos vayan entregando ciertos elementos, ¿ya? Luego enviar este cuadro a bodega, ¿ya? La bodega, chiquillos, siempre va a funcionar de una siguiente manera. Tiene que controlar bien lo que entra, ¿ya? Primero recepciona ciertos elementos. Luego de esa recepción hace un ingreso, que en el fondo dice, si me llegaron 50 filtros, van a ingresar 50 filtros a su inventario, ¿ya? Y la función de bodega, ¿qué es? Es ir entregando ciertos elementos, ¿ya? Como lo figura, por ejemplo, en la lámina de acá, que vamos a pasar a explicar esto, ¿ya? Y yo digo, ya, si entregué 2, me van quedando 48. Si entregamos 5, me van quedando 43. La idea muchas veces de esto es que también bodega diga, oye, ¿sabes qué? Ya estoy llegando a la cantidad mínima, me va quedando ciertos elementos para una cierta cantidad de días, por lo tanto, ¿qué necesito yo? Que me hagan un ingreso. Y en ese caso, la empresa va a generar una orden de compra. Muchas empresas, la bodega en sí no se encarga de comprar, la bodega en sí se encarga de almacenar y distribuir a los distintos elementos, ¿ya? Ahora, bodega, en este caso, cuando tiene un cuadro de entrega, bodega ya más o menos sabe cada cuánto le van a ir llegando los elementos, y luego bodega hace recepción de los mismos elementos que van pidiendo, ¿ya? Ahora, ojo, esto es algo estandarizado. No todas las empresas van a funcionar de esta manera. A mí, ¿qué me dice la experiencia? Que la empresa, entre más grande es, más ordenada es, más va a empezar a trabajar con un sistema de este tipo. Ahora, cuando hablamos de entrega y distribución, que más o menos empieza con lo que es transporte primario y transporte secundario. Y acá el signo más y menos no implica mucho, no afecta mucho. Pero sí hay que entender algo. El transporte primario y secundario va a tener diferencias, sí, va a tener diferencias. Una primera diferencia quizás es el volumen, ¿ya? Por ejemplo, el transporte primario se basa en el retiro que hace directamente el trabajador. ¿Qué es lo que necesariamente un trabajador siempre hace retiro constantemente? De sus elementos de protección personal. Ya sea un lente, por ejemplo, una gafa, un respirador, un par de filtros, un casco. Distintos elementos. Ahora, eso lo hace directamente el trabajador. Y ojo, no es que el trabajador lo haga solo, o sea, el trabajador por lo general debe tener un vale, que en el fondo un supervisor, un capataz, o en el caso a veces de prevención de riesgos, le emite un papelito, un documento, para que él vaya a bodega y bodega le entregue algo. Ya, por si acaso, para que también lo tengan bien claro. Y el transporte secundario ya usa un medio de apoyo para distribuir los recursos hacia el lugar de la faena. Transporte primario, persona natural, persona sola, va a bodega, pide algo. Pero el transporte secundario ya implica algo un poco mayor, que tengo que utilizar algún instrumento, algún elemento mecánico para llevar de un punto a otro punto. Y esto tiene una implicancia, que quizás el producto que estamos retirando por su naturaleza no puede ser manipulado de forma manual. Y ahí también tenemos algo. En ese aspecto, el elemento quizás pese sobre 25 kilogramos. ¿Ya? Y recuerden que por ley, los hombres no pueden levantar una cantidad máxima de 25 kilos, y de ser o encontrarse un elemento con ese peso, debe hacerse con una ayuda o con un apoyo mecánico. ¿Ya? Para que también lo tengamos bien claro. Ahora, en la práctica, estos son procesos de entrega y distribución. ¿Ya? Ahora miren, un ejemplo de transporte secundario es cuando, por ejemplo, tenemos una empresa y en la cual va a tener distintos equipos en distintas frentes de trabajo. Y quizás va a tener que llevar, por ejemplo, combustible. Ahí el transporte primario no es factible. ¿Ya? Y ahí sí el transporte ya por un camión cisterna pequeñito o un vehículo adaptado según los requerimientos legales para poder hacer el transporte de elementos. ¿Ya? Por eso es que se habla siempre de entrega y distribución de manera respectiva. Ya, chiquillos, voy a dejar de compartir un momento y me interesa ver si alguien... cancha. Ya.
Ya, chiquillos, hay que tener un poco de paciencia con Internet. Yo sé que Internet está un poquito malo, ya. Igual estos días he sufrido mucho con Internet. Ahora, chiquillos, ¿tienen ustedes alguna ¿tienen alguna pregunta porque no se entienda? Para que lo puedan poner por el chat, por favor. Voy a empezar a ver si puedo desbloquear sus micrófonos, chiquillos, para que... Ya. Chiquillos, consulta. ¿Tienen alguna otra duda de la presentación o tomo yo cualquier elemento y se los explico? Les pregunto eso. Está el chat. Por lo menos, profe, de mi parte no hay ninguna consulta, quede claro. ¿Seguro, chiquillos? Porque ya la próxima semana vamos a ver la última parte de la materia que es logística y ya dentro de esa semana se nos viene la evaluación. ¿Ya? Por si acaso. Profe, Dígame, Mami. ahí sí. Consulta. Pregunta. Entonces, ¿la logística no se puede tomar como una parte administrativa de los recursos o sí? Tiene una componente administrativa. ¿Ya? Mira, Ya. muchas empresas, la parte logística, por ejemplo, la toman como un departamento de compra o adquisición. Ah, ¿Sí? ya. En el fondo, lo que pasa es que acá no es como, a ver, no es como una receta de cocina. Si tú, por ejemplo, quieres hacer pizza, tú sabes que para hacer pizza requieres estas cosas. Acá, Claro. la receta de cocina para nosotros va a depender del tamaño de la empresa. Si la empresa es chiquitita, por ejemplo, un taller mecánico, en ese caso, el dueño de la empresa hace la compra, o por ejemplo, el mismo encargado de bodega vaya a hacer la compra. ¿Ya? Ya. Pero cuando ya estamos hablando de una empresa grande, imagínate una empresa que tenga 1.500 trabajadores. Ya. Tú tienes que comprar elementos de protección personal a lo menos para 1.500 personas. Si somos bien sinceros, quizás una persona sola no lo pueda hacer, o el volumen de elementos que tú compras es tan grande que tampoco puede ir un par de personas. Por lo tanto, ¿qué es lo que generalmente hace esa empresa? Hace una licitación a distintas empresas. Una licitación que pueden postular muchas empresas. Y de acuerdo al precio más conveniente, esta se la gana. Y quizás esa empresa va a empezar dentro de lo que ellos están pidiendo, quizás pidan que los elementos se los dejen en la empresa. En el fondo, el transporte del proveedor a la empresa, esa misma empresa se encarga. O también puede pasar el otro caso, que una empresa grande compre todos los elementos y esa misma empresa vaya y los retire donde los compró. Ah, ya. Entonces, lamentablemente, la forma en cómo la logística va a funcionar va a ser de distintos parámetros, de distintas formas. Ahora, olvidémonos que la logística es solamente comprar. La logística también implica, en una empresa, ver qué es lo que se necesita, empezar, por ejemplo, a cotizar, ya si necesitamos partes para reparar maquinaria y equipo, ya esta empresa, elementos de protección personal, esta y esta empresa. Tenemos que comprar comida para que lo prepare el casino, quizás vamos a comprarlo con esta empresa. Entonces, vamos a tener una unidad dentro de la organización o dentro de la empresa que se va a encargar de ver todas estas temáticas. ¿Ya? Pero lo importante siempre es planificar. Y yo planifico en base a las necesidades que tengo como empresa. Miren, un ejemplo bien sencillo. Si yo tengo trabajos de perforación, ¿qué es lo que pueden necesitar siempre en alta cantidad? ¿En un trabajo de perforación? ¿Sí? ¿Explosivo? Barras. Barra, ¿no es cierto? Ya. Y las barras nosotros sabemos que va a durar un tiempo hasta que después ya no sirven más las barras. ¿Cuánto van a durar? Eso es relativo. Eso va a depender del método de perforación, las características del cerro, entre otras cosas. Pero vamos a algo un poco más simple, guantes. Si tengo 3 turnos que están perforando, 8 horas,
8 horas y 8 horas. Ahí tengo las 24 horas ya de corrido. Y necesito por lo menos 2 pares de guantes por cada persona. Y tengo 4 personas trabajando por turno. 8 pares de guantes por 8 horas. Y como tengo el mismo ciclo 2 veces más, necesito 24. Entonces, si nos damos cuenta, por día voy a necesitar tener 24 pares de guantes. Entonces, saquémonos la idea de que algunas cosas se consideran. Cuando tú consideras algo crítico en este aspecto, tienes que considerar todos los elementos. En minería y en perforaciones o distintas actividades mineras, en realidad hay un uso siempre de alto elemento de protección personal. ¿Ya? Y ahí yo le insisto, o sea, lo que más se va siempre es guantes, lentes y los respiradores. O sea, básicamente los respiradores, perdón, básicamente los filtros, que es lo que siempre sale harto. ¿Ya? Entonces, es siempre importante entender qué es lo que yo uso en mayor cantidad. Y eso verlo por la cantidad de gente que tengo, y ahí más o menos empiezo a hacer una compra. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna otra pregunta? Por el chat, ¿hay alguna pregunta, chiquillos? Ya. Chiquillos, por favor no olviden de que está la asistencia, ¿ya? Para que se puedan marcar, por favor. ¿Ya? Así que si no tienen dudas o consultas, nos vemos ya la próxima semana. Que estén muy bien. Hasta luego. Luego, profe. Hasta luego, profe. Ya, chao. Chao, profe. Adiós.